Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de la Constitución bajo la lupa. Hoy tenemos una invitada de lujo, una mujer muy querida por todos y que nos va a contar de su experiencia y de los nuevos caminos que ha emprendido en la academia. Quiero dar la bienvenida a la doctora Paula Daza. La doctora Daza es médico cirujano con especialidad en pediatría de la Universidad de Chile y desde el 2018 al 2021 fue su secretaria de salud, cumpliendo un rol fundamental, como todos ustedes saben, en lo que fue el manejo de la pandemia del COVID. Recientemente, en abril de este año, la doctora empieza un nuevo desafío, que es fundar y liderar el Centro de Políticas Públicas en Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Doctora Daza, muy bienvenida. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Victoria. Un gusto estar aquí compartiendo contigo esta conversación tan importante. Yo creo que siempre es bueno compartir las distintas visiones, desafíos. Bueno, para mí la verdad que ha sido un cambio bien rotundo desde la Subsecretaría de Salud Pública a lo que estamos hoy día tratando de aportar desde la academia en las políticas públicas de salud. Ustedes, desde su rol de liderazgo en la pandemia, yo me imagino que ahí el ritmo de trabajo era un ritmo acelerado, además era la cara visible, por lo tanto también había un estrés referente a lo que era la responsabilidad con la ciudadanía. Cuéntenme, ahora está en un desafío más bien académico. El ritmo tal vez es distinto, pero ¿qué la inspira en este desafío? Y además, ¿en qué se trata este nuevo centro de la Universidad del Desarrollo? Bueno, así como tú dices, efectivamente, durante la pandemia que para todos nos sorprendió, no era una cosa esperable. Yo te quiero contar una infidencia, cuando el doctor Emilio Santelice me invitó a participar de la Subsecretaría de Salud Pública, una de las cosas que cuando me dijo, y quédate tranquila, porque la Subsecretaría no tiene visibilidad pública, vas a poder trabajar tranquila. Bueno, llegó la pandemia y la situación fue distinta. Fue un trabajo fuerte, duro, pero fue duro para todo el país. Obviamente, una vez ya fuera del Ministerio de Salud, sin una exposición pública como tuvimos en esos años tan difíciles, hoy día nosotros con varios otros profesionales que estuvimos en el Ministerio consideramos tremendamente importante poder seguir aportando en las políticas públicas del país desde una mirada académica. ¿Y por qué? Porque consideramos importante hacer propuestas concretas, poniendo a las personas en el centro, con evidencia científica, con análisis de datos, con investigación, pero también, Victoria, escuchando a la ciudadanía. Porque hoy día a veces tenemos una desconexión entre lo que nos dicen, ¿no es cierto?, los centros académicos, de a veces de la elite y las mismas personas. A mí me tocó recorrer Chile, Arica, Magallanes, yo tuve un contacto directo con las personas y yo te diría que las personas tienen mucho que aportar en las políticas públicas del país. Y por eso este centro lo que busca es aportar en las políticas públicas, poniendo a las personas en el centro, pero sobre todo escuchando a las personas. Sí, y desde el punto de vista de escuchar a las personas, yo tengo entendido que una de las primeras publicaciones que ha hecho el centro específicamente fue un sondeo de opinión. Y una de las, conclusiones que a mí me llamó profundamente la atención es como más del 60% de las personas valora la libertad de elección en este sondeo. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de esa encuesta? Bueno, efectivamente, nosotros hicimos la inauguración de nuestro centro la semana pasada y pensando, y el seminario se basó en qué salud, cuál es el futuro de la salud para Chile, qué futuro. Y en ese contexto invitamos a dos expertos internacionales, invitamos a Federico Guanais, que es de la OSD, y también a Florian Thiele, que es del Observatorio Europeo, para saber cuál es la mirada internacional de los distintos sistemas de salud. Pero en paralelo hicimos varias cosas, así como escuchamos a los expertos internacionales, hicimos una encuesta preguntando a las personas qué es lo que quieren para salud, cuáles son esas soluciones, y una serie de preguntas en eso. Pero también hicimos un focus group y comenzamos con los conversatorios con la ciudadanía. En relación a la encuesta que nosotros realizamos, y le quisimos preguntar a las personas
dónde se prefiere atender, qué sistema de salud quiere para usted. Nos llamó la atención, y profundamente la atención, es que un 63% de las personas nos dijeron, nosotros queremos elegir dónde atendernos. Un 20% dijeron en el sector privado y un 17% en el sector público. Pero más allá, el mayor porcentaje, más allá donde querían atenderse, el valor de elección tenía un valor en sí mismo, la elección tiene un valor en sí mismo. Y cuando quisimos preguntar por qué, porque ¿por qué quieren elegir? ¿Cuál es la situación? Nosotros pensamos que iba a decir, bueno, por la atención, y aquí hicimos una pregunta abierta, Victoria, para no incidir en las respuestas. La pregunta fue absolutamente abierta, y ahí las respuestas, lo que más, cuando vimos la información, lo que más se repitió es porque es mi derecho a elegir, porque nadie me puede obligar, porque yo necesito la libertad. Las personas que estaban en FONASA decían, bueno, yo me atiendo en el sector público, pero hay veces que me interesa yo poder ir a un doctor o hacer un examen o un procedimiento. La elección en sí se consideró en un 63% de las personas como un valor en sí mismo. Cuando fuimos a ver quiénes son las personas que quieren elegir, la encuesta está publicada por si acaso en la página nuestra que se llama CIPS UDB. Cuando fuimos a ver quiénes son esos grupos que más les interesa, vemos que es el grupo C3, o sea, la gran clase media de Chile, y el grupo D y E, o sea, las personas más vulnerables. Son las que consideran la elección como un derecho en sí mismo. Las mujeres un poco más que los hombres, un 65% las mujeres, un 60% los hombres, y cuando fuimos a ver al focus group, y cuando hicimos los conversatorios, iniciamos nuestro primer conversatorio en La Cruz, en la región de Valparaíso, le hicimos estas mismas preguntas, pero en forma más directa. Uno ve que las respuestas se repiten. Yo me atiendo, a mí me gusta ir a atenderme con tal doctor, o yo voy al consultorio, pero hay ocasiones que necesito ir a hacer un examen, y por rapidez, por distintos motivos, compro un bono y voy a veces al laboratorio, a una consulta de un doctor o de una matrona. No necesariamente la libre elección se considera para todo el sector, las grandes clínicas. Aquí hay doctores, hay profesionales, hay matronas, hay laboratorios en regiones de repente para poder acceder. Por lo tanto, eso fue lo que se repitió, y también otro de los temas que nosotros vimos ahí es el tema del gasto bolsillo. Y nos pareció tremendamente relevante, porque el gasto bolsillo en Chile es de los países que tienen el más alto gasto bolsillo, y cuando fuimos a ver cuáles son los temas del gasto bolsillo, son los medicamentos. Y ahí, bueno, por supuesto que los medicamentos, y nos llamó la atención también que las personas que les da la receta en el sector público, un porcentaje de las personas no menor, van a comprar los medicamentos. Entonces tú le preguntas, ¿por qué usted, si va al sector público, al consultorio, tiene que ir a comprar los medicamentos? Y ahí hay un tema de gestión que nosotros queremos trabajar, que está relacionado principalmente porque los medicamentos no los tienen, porque me atienden más rápido en la farmacia, por distintos motivos de gestión principalmente. Por lo tanto, yo creo que es tremendamente importante, relevante, escuchar a las personas qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren. Y por lo tanto, cualquier reglamento, cualquier constitución, cualquier normativa, tiene que tener la mirada de las personas, porque obviamente son ellas las que nosotros tenemos que, de alguna manera, normar para que puedan tener acceso a una mejor salud. Sí, doctora, y por lo tanto me cae de cajón entonces la pregunta de, dado que estamos en un proceso de formación de una nueva norma, y de la norma más importante de nuestro país, los constitucionales escucharon a las personas, entonces, entendiendo como evidencia el artículo 14 que hoy día se nos está presentando. ¿Qué opinó? Bueno, nosotros como centro, como grupo, como centro CIPS, hicimos un análisis con el comité ejecutivo con respecto a la normativa de que se está proponiendo en la Constitución, y nos parece tremendamente preocupante. ¿Por qué? Porque en la actual normativa, tal cual como está escrita, no garantiza la participación de los privados. ¿Y por qué dice que no garantiza la participación? Porque lo que dice la Constitución es que, bueno, es un sistema único, ¿cierto?, universal, que está integrado,
pero dice que podrá, y el verbo podrá es tremendamente relevante, porque dice podrá ser integrado por prestadores públicos y privados. ¿Y cuál va a ser la forma que van a participar estos privados? Va a ser determinante a una ley que se va a determinar en el Congreso, y no sabemos, hay incertidumbre. A lo mejor esa ley dice que los privados van a poder participar solamente en el GES, o van a poder participar en algún tipo de prestación. Esa incertidumbre de la participación de los privados es tremendamente preocupante. ¿Y por qué es preocupante, Victoria? Porque nosotros lo vivimos en la pandemia. Nosotros vimos que el rol del sector privado durante la pandemia, y antes de la pandemia era notorio, ya lo sabíamos, pero la pandemia hizo visible de la importancia del rol privado en las atenciones de salud. Y aquí estamos hablando no solamente de atenciones médicas, estamos hablando de camas críticas, estamos hablando de laboratorios, estamos dando acceso de exámenes, una serie, y también de vacunación, porque hoy día nosotros tenemos los vacunatorios públicos, que son los que vacunan a la mayor cantidad de población, pero también tenemos vacunatorios privados en convenio con el Ministerio de Salud. Por lo tanto, hay personas que se van a poner las vacunas, niños, adultos, a los vacunatorios del sector privado porque les queda más cerca, por comodidad, por distintos motivos, y esas vacunas son gratuitas. Entonces, el rol de este sector ha sido visibilizado tremendamente de una manera muy positiva durante la pandemia, y creemos que con esta nueva constitución, de alguna manera no se garantiza la existencia de ellos, y eso pone en tremendamente riesgo, nos parece, la salud de las personas. ¿Y por qué pone en riesgo? Porque nosotros cuando vemos los problemas que tenemos de salud en Chile, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos en salud? Aquí hay una situación epidemiológica que es indudable, que es mundial. Estamos viviendo más tiempo, ¿cierto? Tenemos una mayor cantidad de adultos mayores, Chile tiene una gran obesidad y sobrepeso, por lo tanto las enfermedades crónicas son cada día un número mayor, hipertensión, diabetes, cáncer, etcétera. Tenemos una situación epidemiológica compleja, pero por otro lado tenemos que pensar que cuáles son los problemas que hoy día tenemos que enfrentar, y esto es lo que escuchamos a la gente también. Uno son la falta de especialistas, la lista de espera de tiempo de especialistas. En el sector público hoy día tenemos 2 millones de personas que están esperando ser atendidas por un especialista. ¿Qué significa eso? Que obviamente, la pandemia obviamente cumplió un rol importante en esto, pero esto venía de antes. Y algunas de esas personas que hoy día tienen derecho a la libre elección, que son B, C y D, el grupo A no puede elegir libre elección, esas personas en una situación van a atenderse con un médico, van a hacerse un examen, van a hacerse una endoscopía, de alguna manera están solucionando los problemas. Obviamente tenemos que mejorar el acceso a la salud en el sector público, pero ahí es fundamental hacer más eficiente el sistema. Y yo quería contarte una de las cosas que se repitió con los dos expertos internacionales, tanto Federico de la OECD como Florian Thiele del Observatorio Europeo. Ellos hablaron, bueno, primero que nada, curiosamente, que estamos hablando de un sistema de salud, que es el sistema Beveridge, que es del siglo pasado, y el otro sistema que es el Bismarck, que es del siglo antepasado. O sea, en vez de estar mirando para adelante, estamos mirando un poco para atrás. Creo que eso es relevante y tenemos que ver cómo le damos mejor salud a las personas. Pero ¿qué es lo que dijeron las dos personas? Que hoy día ambos sistemas, de alguna manera, para ir mejorando, han ido sumando de alguna manera recursos del otro. ¿Y en qué sentido? Medidas del otro. ¿Por qué? Porque no hay sistema único que ha permitido dar respuesta a los problemas de salud. Y en ese sentido, los dos dijeron, cualquier Big Bang en salud es tremendamente perjudicial. Y el otro tema que dijeron, que fue muy relevante, decir, acá lo más importante, más que el sistema de salud, que es en el fondo el paraguas, lo más relevante es mejorar la gestión de los sistemas de salud. Y es lo que tenemos que hacer en Chile nosotros, con encontrar un camino con las herramientas que tenemos para ir perfeccionando nuestro sistema de salud, para que las personas tengan más acceso, mejor acceso, pero no podemos borrar de un flechazo, ¿cierto?, lo que se ha construido en los últimos 40 años. Muy de acuerdo con usted, doctora. Desde ese punto de vista,
Esta constitución que se nos está presentando entonces no es la solución para mejorar nuestro sistema de salud. ¿Usted ve que hay algún futuro post lo que suceda del plebiscito? O sea, ¿tendremos nuevamente que llegar a un nuevo consenso y acuerdo para realmente mejorar nuestro sistema público y privado de salud? A ver, yo creo que para mejorar el sistema de salud, para mejorar los problemas de salud, porque más que el sistema, yo diría son problemas que tenemos en el sistema actual. Tenemos problemas importantes de financiamiento, como te decía yo, el gasto de bolsillo. Chile tiene uno de los países que tiene el gasto de bolsillo más alto, y es un problema el gasto de bolsillo, y tenemos que solucionar ese problema. Nosotros en el centro estamos trabajando en una propuesta para dar cobertura a los medicamentos, para disminuir ese gasto de bolsillo. Tenemos un problema de acceso a distintos, hay formas de hacerlo. Hay una reforma de FONASA que hoy día está en el Congreso, que no ha avanzado, y por supuesto que hay que solucionar de forma categórica. Hay una reforma de las ISAPRES que viene trabajándose hace más de 10 años, yo creo que desde el gobierno de Bachelet 1, 2, Piñera 1, 2, se han hecho distintas propuestas. Me parece que hay formas de hacer los cambios relevantes que necesitamos en nuestro país. Pero aquí hay que identificar, porque hay varios problemas. Uno es el tema de financiamiento, que me parece que tenemos que avanzar en mejorar la cobertura de financiamiento. Dos, en los problemas de acceso a la salud. ¿Cómo le vamos a mejorar el acceso a la salud a las personas que van a la atención primaria? Tenemos que tener un sistema de atención primaria más resolutivo para que se resuelva en la atención primaria. Tercero, tenemos que mejorar la gestión hospitalaria. Hoy día la ineficiencia hospitalaria es una de las situaciones que produce también más listas de espera. Por lo tanto, hay una serie de formas que tenemos que trabajar para que las personas tengan mejor acceso y también más cobertura de financiamiento. Pero la forma que hoy día se está planteando en la Constitución, hacer un cambio radical de sistema, donde vamos a pasar, ¿cierto?, todas las personas, los 3 millones de personas que están en ISAPRE, a un sistema único de salud, donde esas personas que hoy día se están atendiendo en el sector privado y que son de FONASA, no vamos a saber si van a poder seguir haciendo libre elección. Estamos hablando de más de 9 millones de personas. 6 millones de personas se atendieron en la modalidad libre elección en el año 2021, más de 3 millones de personas hoy día están en ISAPRE. Por lo tanto, cualquier cambio radical como sistema de salud, lo que sabemos que va a perjudicar ¿a quién? A los más vulnerables. Porque las personas que tienen de alguna manera recursos, probablemente van a poder solucionar sus problemas con algún tipo de seguro, lo van a hacer. Pero las personas más vulnerables que hoy día están en FONASA, o las personas de clase media que no van a poder pagar la ISAPRE y van a tener que pasarse a FONASA, probablemente a ellos esto les va a hacer, no solamente les va a mejorar el sistema, que desde la mirada nuestra va a ser más perjudicial, y vamos no solamente a no solucionar, sino vamos a empeorar de alguna manera el acceso a la salud, que es tan importante. Por eso nosotros de nuestro centro queremos proponer hacer propuestas concretas, claras, poniendo a las personas en el centro, escuchando a las personas, pero también con evidencia científica, y eso lo vimos en el seminario donde participaron estos 2 expertos que claramente hablaban que los sistemas de salud en sí no cambian y no van a mejorar la salud de las personas. Entonces, claro, tenemos que enfocarnos en la gestión del sistema de salud. Y esto es misión del Ministerio de Salud, pero también de tener una visión de largo plazo y una continuidad en el tiempo. A su juicio, ¿la política pública en salud debería ser un gran acuerdo que sea continuado a través de las distintas administraciones? Yo creo que de todas maneras la política de salud tiene que ser una política de Estado. Porque es de las cosas más sensibles que afecta a lo más íntimo de las personas. Hay cosas que se han mantenido en el tiempo y afortunadamente de alguna manera son ley. Yo creo que una de las cosas que hemos visto que ha sido positivo es lo que llamamos el GES, ¿cierto? Las garantías explícitas de salud. La garantía explícita de salud es de las cosas que yo creo que han permitido de alguna manera, a pesar que tenemos listas de espera GES, pero hay un marco legal
que a las personas les da una garantía de prevención, de exámenes, del punto de vista de financiamiento, de calidad, de oportunidad. Esa garantía probablemente se puede mejorar, pero creo que políticas de Estado, como es el GES, no, hoy día tenemos una ley de cáncer que también es una política de Estado de largo plazo. Me parece tremendamente relevante porque finalmente impacta a las personas. Yo te voy a decir una cosa que nosotros hemos escuchado, nosotros hemos impartido con estas conversaciones que hemos tenido con la gente, y una persona, nosotros les pedíamos propuestas. Nos decían, mire, yo vivo en una comuna X, y en la administración anterior del alcalde, estamos hablando de administraciones a atención primaria, cuando queríamos pedir una hora llamábamos por teléfono, no teníamos que ir temprano al consultorio. Segundo, a mi mamá, decía la señora, que es un adulto mayor, la llamaban semanalmente para ver cómo estaba, y en caso de que no estaba muy bien, la iban a visitar a la casa porque era una señora que estaba postrada. Curiosamente ahora ya no podemos seguir llamando por teléfono y ya no la vienen a ver a mi mamá. Entonces como que se olvidaron de ella. Esas políticas de salud que parecen de repente que no son tan importantes, pero son tremendamente relevantes porque le mejoran la calidad de vida a las personas, nos parece que debieran tener una mirada más de largo plazo. Y la salud tiene que tener una mirada a largo plazo, no tiene que tener una visión política, estoy hablando no política en sí, sino que una mirada de corto plazo, ideológica. Me parece que tenemos que pensar qué es lo mejor para las personas, para que tengan un mejor acceso, para que tengan financiamiento y de alguna manera darle respuesta. Creo que tenemos que ir avanzando de una medicina terapéutica a una medicina más preventiva. Eso yo creo que está de acuerdo, todos los que de alguna manera son expertos hablando de una medicina más preventiva por la situación epidemiológica que tenemos en nuestro país. Pero tenemos que avanzar en propuestas concretas, específicas, donde las personas sientan que nos estamos ocupando de ellas y de su enfermedad. Sí, una última pregunta respecto al sistema, quisiera su opinión, y también tiene que ver con una pregunta que nos están haciendo aquí en el chat. Esta salud centrada en las personas, ¿cómo uno resguarda también la autonomía y las decisiones de las personas? Porque no todas las personas requieren la misma solución de salud o les importa lo mismo. Y en la Constitución, o en el artículo que se nos está proponiendo hoy día, la única derecho autónomo a un sistema o a un principio de salud está consagrado para los pueblos originarios, ¿ya? Entonces, ¿cómo se genera un sistema que es gestionado y regulado por el Estado, pero que también permite ciertos espacios para que las personas puedan generar su autocuidado, su prevención y ser partícipes del sistema de salud? A ver, yo creo que es súper importante lo que tú estás comentando. La Constitución, cuando se escribe una Constitución, ¿cierto? Tiene que pensarse, primero que nada, tiene que ser una Constitución que pensemos que es para los próximos 50 años. No podemos pensar en una Constitución con respecto a la situación política actual. Tenemos que pensar que es una Constitución para los 50 años. Por eso es tan relevante que la Constitución de alguna manera garantice el acceso a la salud, el acceso, ¿cierto? Que las personas puedan acceder a prevención, atención, a dar respuesta, que el país responda al acceso a la salud. Pero por otro lado, también tiene que garantizar la autonomía desde el punto de vista de poder decidir tomar ciertas decisiones. Esta Constitución, tal cual como se está escribiendo, no está garantizando eso a las personas. No les está garantizando la autonomía porque dice va a haber un sistema único de salud donde todos vamos a poder estar ahí, tener que estar ahí. Se da el argumento de que eso va a permitir mayor equidad, pero yo no estoy de acuerdo con la mayor que va a permitir. Probablemente va a producir mucho más inequidad. ¿Por qué? Porque cuando se plantea que todos vamos a tener que entrar por una misma fila, ¿cierto? Probablemente las personas de altos ingresos,
De alguna manera, y es lo que ha pasado en los sistemas que son sistemas únicos, es lo que ha pasado cuando uno mira los sistemas Beveridge, una de las cosas que se ha visto que las personas que tienen altos ingresos, de alguna manera acceden a un seguro complementario y de esa manera yo diría que pueden acceder a otro tipo de salud más rápido, más eficiente. Pero el resto de las personas no tienen la autonomía de poder decidir. Y por eso me parece preocupante que esta Constitución no le dé ningún artículo la posibilidad de que las personas tengan ciertas libertades para poder acceder a lo que ellos prefieren. Y creo que eso es complicado, grave en una Constitución. Tiene que resguardar el acceso, tiene que asegurar que las personas que no tienen recursos, ¿cierto?, el Estado les garantice, pero las personas que de alguna manera quieren o necesitan tomar una elección, tener una puerta abierta. Este articulado que está hoy día en esta convención no garantiza eso. Sí, doctora. Y ahora pasemos a un tema más bien coyuntural. Estamos en pleno pic de invierno y la gestión de la administración actual ha tomado varias decisiones y específicamente respecto también a la salud de nuestros niños. Nos estamos enfrentando a un pic de enfermedades respiratorias importante. Yo no tengo muy bien claro si este pic se ha generado más bien porque no estuvimos preparados a tiempo en el manejo de las camas para nuestros niños, en caso de tener, digamos, enfermedades respiratorias graves. También ha habido algunos casos de desabastecimiento de medicamentos. Entonces, a su juicio, doctora, ¿cómo se ha visto enfrentado el país en este momento, en este pic de enfermedades respiratorias? Y si su respuesta es que ha faltado algunas cosas, ¿qué ha sucedido con la gestión? ¿Cómo debió haberse enfrentado? A ver, nosotros desde abril, y no solamente nosotros desde el centro, muchos expertos también, avisaron o comentaron que este año iba a ser un año tremendamente complejo con respecto a otros virus respiratorios más allá del COVID. Y había suficiente evidencia. Primero que nada, estábamos con mucho más libertades, que me parece muy bueno. Los niños estaban volviendo al colegio, que también era una cosa muy buena. Pero habían estado 2 años encerrados, por lo tanto iba a ser un año complejo para los niños. Y sabíamos que iba a ocurrir esto, y lo dijeron muchos expertos. Por lo tanto, en abril nosotros alertamos de la importancia de, en ese momento, cuando los casos estaban bajos, cuando las encuestas mostraban que había una baja percepción del riesgo, ¿cierto? La percepción de riesgo más bajo, las encuestas mostraban. Y por otro lado, vimos que además la campaña de vacunación de los adultos, de las terceras dosis, las cuartas dosis, los niños, había bajado en forma significativa. Hicimos una serie de estudios, nosotros demostramos que eso había ido bajando, de la importancia que se tomaran medidas concretas, como, primero que nada, la importancia que la autoridad estuviera presente. Yo quiero recordar que las autoridades bajaron los puntos de COVID, que a nosotros nos pareció que no correspondía. En los momentos que los datos están buenos, es cuando más hay que salir a hablar. ¿Por qué? Porque la percepción de riesgo baja. Si la autoridad desaparece, obviamente la percepción de riesgo de la persona dice, bueno, acá se acabó la pandemia, seguimos tranquilos, y efectivamente los datos estaban buenos, pero sabíamos que había que estar presente, vacunándose, alertando, y que venía. Y por otro lado, haberse preparado de muy tempranamente en los servicios de urgencia, en las camas UCI, y también en la capacitación de profesionales. Porque aquí obviamente los especialistas en UCI pediátrica no son tantos. Por lo tanto, había que capacitar pediatras, enfermeras, auxiliares, como se hizo en la pandemia con adultos. La verdad que nosotros no estábamos preparados para tener la pandemia que tuvimos, pero sin embargo, el subsecretario, tanto Zúñiga como Beñat, aumentaron las camas de 1.500, 1.200 a 4.500 camas. Ahí se hizo una gestión con capacitación de profesionales, de enfermeras, un trabajo. Bueno, sabíamos que podía ocurrir esto con los niños, por lo tanto era importante de prepararse muy bien en los meses de abril, de mayo. A mí me parece que se perdió tiempo durante los meses de abril, y sobre todo en el tema de vacunación. Nosotros vemos hoy día, por ejemplo, de repente hemos visto que hay discursos que son contradictorios. Primero que nada se dice que el pase de movilidad el 1 de junio se suspende,
para todas las personas que no se han puesto la cuarta dosis. Eso significa que las personas fueran a vacunarse, pero a la semana se dice que las personas que no están vacunadas pueden ir a algún lugar con PCR negativo y no van a necesitar el pase de movilidad. Lo que nosotros vimos que cuando salió eso, bajó la vacunación. La última semana ha bajado un 20%, un 30%, la vacunación de tercera, de cuarta dosis. Hay más de 5 millones de personas que no se han puesto la tercera y cuarta dosis, que vamos a ver, eso puede aumentar la hospitalización. Y por otro lado, los niños que sabemos que habían vuelto al colegio, ir a hacer una fuerte campaña de vacunación en los colegios, en los jardines infantiles. Los niños, por ejemplo, de 3 a 5 años, Victoria, no se han vacunado más allá de un 60%. Y con la dosis de refuerzo no se han vacunado más allá de un 13%. Entonces, eso es gestión, trabajo, logística, coordinación con los Sereni, con los servicios de salud, con los alcaldes. Yo no te podría decir si vamos a estar mejor, pero sí se podrían haber hecho muchas cosas y me parece que la última medida que tomar es suspender las clases, porque sabemos el impacto negativo que tienen los niños y su familia, porque obviamente las familias también son afectadas porque los niños están en las casas. Sí, de hecho, en mi caso particular, mi niño fue vacunado el año pasado, digamos, en la administración anterior, en el colegio, y este año se nos avisó que no íbamos a tener vacunación en el colegio, y cada padre tenía que hacerse cargo de su niño en el vacunatorio municipal. Así que eso sí hace una diferencia en papás que tal vez no tienen una cultura de cuidado con sus menores. Entonces, no sabemos bien si todos nos vacunamos porque ya dependía de cada una de las familias. Ahora, volviendo al tema de las vacaciones, claro que significa un estrés importante, no solamente para los niños, porque desde mi experiencia también hablo que mi hijo o sea, tengo un niño pequeño, tiene el segundo básico, mi niño fue feliz a su colegio cuando pudo retornar a sus clases presenciales. Y la verdad es que no tener clases en él ahora sí tiene un costo de no ver sus compañeros y es algo de salud mental para los menores. Y mi apreciación, doctora, es que hemos estado dejando la salud mental de los menores un poco abandonada. No sé si usted tiene una apreciación respecto a eso. Yo creo que lo que nosotros vimos que la vuelta a clase es fundamental, no solamente desde el punto de vista académico, porque el colegio, Victoria, tiene un rol protector en muchas familias. Por otro lado, los niños se alimentan en las escuelas, en los colegios, muchos de estos niños. Por otro lado, el factor de la salud mental, de compartir. Entonces, hay una serie de externalidades positivas que tiene la escuela, que me parece que haber suspendido de la manera que se hizo el colegio, creo que fue una medida extrema. Y por otro lado, del punto de vista sanitario, se dijo que las camas críticas sí estaban, creo que están en números muy sobre un 90%, pero cuando uno ve quiénes son los que se están enfermando y quiénes son los que están ocupando camas críticas, son los niños más chiquititos, porque es el virus respiratorio sincicial que está haciendo hospitalizar a los niños. ¿Y quiénes son los niños menores de 2 años? También los menores de 4, ¿por qué? Porque como no estuvieron expuestos al virus respiratorio sincicial, este año están expuestos. Pero aquí se suspendieron las clases de todos, entonces cuando uno toma medidas tan drásticas que afecta, por ejemplo, a los adolescentes, haber hecho, suspender las clases hasta un rango menor de edad, pero aquí se suspendió, por ejemplo, todos los niños de enseñanza media. Sabemos el impacto que tiene la enseñanza media, sabemos lo que ha pasado con los jóvenes, ¿cierto? La mayor agresión, probablemente el estar alejado de los colegios influye, los niños que están en cuarto medio, que este año tienen que dar su prueba de transición, o sea, hay impactos negativos importantísimos, pudiendo haber tomado medidas más precozmente y previamente. Por lo tanto, y esto no solamente no estoy yo sé que la Comisión de Respuesta Rápida, ¿cierto?, que está asesorando al Ministerio de Salud, tampoco estaba de acuerdo con la idea de cerrar los colegios. Ellos sacaron una carta diciendo que en el fondo, en la normativa, que no estaban de acuerdo con el cierre de colegios. Por lo tanto, creo que son medidas que a veces se toman, no sé en base a qué indicadores, pero sí que me parece que producen un impacto negativo. Yo espero la medida ya se tomó, es una decisión, creo que es fundamental
que se acelere el proceso de vacunación de los niños, de las personas adultas mayores, porque nos queda un largo tiempo de invierno, nos queda todo julio, y ojalá que los niños puedan volver a clase lo antes posible, porque sabemos que eso finalmente los afecta a ellos directamente. Sí, yo recuerdo, yo me hice esa pregunta respecto al cierre generalizado de los colegios y no pude encontrar evidencia que me dijera a mí que los niños mayores eran los que contagiaban a los pequeños. No encontré evidencia de que me pudiera indicar que ese era el argumento, porque ese fue el argumento que me dieron, digamos, y no había evidencia internacional que me pudiera realmente decir por qué los alumnos más grandes tenían que faltar a los colegios. Y estoy muy de acuerdo con usted, doctora, que en realidad, bueno, si queremos proteger a los niños pequeños por el virus incisional, me parece, bueno, hacer descansar a los niños pequeños, pero a los grandes no, porque la verdad es que ha sido muy duro para ellos también esta poca continuidad escolar. ¿Qué novedades nos puede traer, digamos, la pandemia en los próximos meses? ¿Sabe usted más o menos a qué nos tenemos que preparar? ¿De qué podemos estar hablando del COVID en estos meses que quedan? De invierno también. Bueno, yo creo que hay varias, una de las cosas que hemos aprendido que el COVID nos sorprende y tiene mucha incertidumbre. Yo creo que hay algunas cosas que probablemente pueden pasar. Lo primero es que probablemente van a seguir apareciendo nuevas variantes, ¿ya? ¿Y por qué? Porque sabemos que mientras el mundo hayan países donde la cobertura de vacunación sea baja, todavía pueden seguir cuando haya mucha circulación viral, eso permite que aparezcan nuevas variantes. Por lo tanto, yo creo que eso es una realidad que por lo tanto la pandemia nos va a acompañar probablemente este año y el siguiente, en el tiempo. Ahora, lo más importante y probablemente lo que dicen algunos expertos, a mí me tocó estar con el doctor Fauci el año pasado en febrero, y una de las cosas que él planteaba era que probablemente estas variantes van a seguir siendo menos peligrosas, o sea, menos agresivas, muy contagiosa, pero menos agresiva. Y por otro lado, yo creo que también la ciencia y los laboratorios están trabajando fuertemente en el tema de vacunación, de incorporar vacunas que permitan contrarrestar o de alguna manera contra estas nuevas variantes, y eso va a permitir que la circulación viral no sea tan importante. Yo creo que pienso que los periodos más duros de la pandemia ya pasaron, fue el año 2020, probablemente a principios del 2021, cuando todavía no teníamos vacunas, cuando todavía teníamos mucha incertidumbre, pero creo que nos va a acompañar por un tiempo todavía considerable. Así que la pandemia, y por otro lado, todo depende también, no solamente de un virus, sino que depende del comportamiento nuestro, depende que las personas se vacunen, porque sabemos que la política pública, desde el punto de vista de salud pública, más eficiente, más efectiva a través de la historia, ha sido los procesos de vacunación. Creo que eso está comprobado con esta y con otras vacunas. Se dice que en el mundo las dos medidas que han tenido más efecto en salud pública son la vacunación y el agua potable. Y por lo tanto yo creo que las personas tienen que seguir tomando esas medidas que son los recursos que tenemos para contener la pandemia. Nos queda el invierno, tenemos que seguir cuidándonos, ahora Europa está aumentando los casos por una subvariante de la Omicron, pero obviamente son variantes que son menos graves, pero muy contagiosas, así que vacunarse, cuidarse, usar la mascarilla, bueno, y todo lo que sabemos. Doctora, ha sido un placer esta conversación con usted. Hemos conversado de política pública, de la constituyente, de nuestros niños, del COVID. Para finalizar nuestra entrevista, me gustaría saber, desde su experiencia, ¿qué lecciones le dio de vida de tener que manejar esta pandemia y haber liderado este proceso? ¿Me puedes repetir porque te escucho entrecortada? Le pregunto que, para finalizar la entrevista, que nos dé su experiencia de qué lecciones le dejó como persona el hecho de haber tenido que liderar un desafío tan grande para nuestro país. Uf, qué pregunta. Mira, yo creo que lo que me dejó como lección es que hay cosas que, de alguna manera, uno cuando está enfrentado a una situación de tanta incertidumbre, teniendo que tomar medidas tan difíciles,
lo primero es tener un buen equipo de trabajo. Creo que tener un buen liderazgo, como tuvimos con el doctor París, un buen equipo de trabajo, trabajar coordinadamente, nos permitió sacar adelante muchas de las medidas que sacamos. Lo otro, yo creo que lo más relevante desde el punto de vista como persona, me parece que es ser auténtica. Yo creo que a veces, y yo te voy a contar, a veces a mí me decían que tenía, con buena intención, que de repente tenía que ser mejor a ser más agresiva, hablar más fuerte. Yo estaba dispuesta a entregar todo lo de mí, pero no estaba dispuesta a hacer lo que no soy. Creo que la autenticidad es una cosa importante en las políticas públicas y tercero, yo creo que crear confianza. Yo creo que cuando uno sabe todo, hay incertidumbre, tiene que tomar medidas difíciles, pero hay que estar con las personas, escuchándolas y crear confianza. Yo creo que escuchar, ser empatía, la empatía es fundamental en cualquier situación tan difícil como fue el manejo de la pandemia. Muchas gracias, doctora. Grandes lecciones. Ha sido un placer tenerla entrevistada esta noche. Y muchas gracias a todos que nos están escuchando. Buenas noches, doctora. Y estamos seguros que la tendremos en otra oportunidad en La Constitución bajo la lupa. Muy buenas noches, doctora Paula. Buenas noches, Victoria. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy.